Dios te bendiga mucho. Quiero darte la bienvenida a este curso de evangelismo personal que voy a estar compartiendo con ustedes. Llevo más de 25 años en el evangelio, de ellos unos 20 años sirviendo al Señor, predicando en muchísimos lugares, muchísimas partes de Cuba y también acá en el Perú. Y te voy a hablar a partir de mi experiencia como maestro de la Biblia con mucha humildad. Este curso va a tener varias lecciones. Esta es la primera lección donde vamos a estar trabajando lo que son los conceptos para poder seguir profundizando. Básicamente lo que te voy a recomendar a lo largo del curso son 3 principios básicos para evangelizar, que a la vez son 3 pasos, 3 etapas del evangelismo, pero que están basados en 3 principios bíblicos. ¿Por qué quiero hablar de principios y no de estrategia? Porque lo que te voy a recomendar no es una estrategia, ¿sabes? La estrategia no, evangelismo por tratado, evangelismo explosivo, evangelismo por puerta por puerta, el evangelismo por amistad, el evangelismo relacional, el evangelismo familiar. No estoy hablando de eso, voy a estar tomando 2 historias bíblicas de evangelismo de Jesús, y a partir de un análisis de esta historia te voy a recomendar los 3 principios que veo en Jesús. Estos 3 principios, ¿por qué le llamo principios? Porque son principios que son adaptables a toda situación de evangelismo personal que vayas a estar experimentando. Esto implica que los puedes utilizar en cualquier estrategia que se implemente en tu iglesia local. Esto implica que no son temporales, sino que son principios aplicables en cualquier situación y que no van a pasar de moda porque son principios basados en la enseñanza de Jesús. A partir de ahí yo voy a estar compartiendo algunos videos. Este va a ser el primero, voy a estar trabajando en conceptos. Te animo, por favor, si este tema te interesa, a que estés acá suscribiéndote, dándole clic a la campanita, te suscribas, le das me gusta y toda serie de cosas, para que no te pierdas ninguno de estos cursos, pero también para que me ayudes a crecer en el canal y más personas estén siguiéndome, y eso me anima a seguir adelante. El primer concepto que quiero estar abordando hoy, de los 5 conceptos que vamos a estar aclarando, es qué es el evangelismo personal. ¿Por qué es importante? Bueno, si estamos en un curso de evangelismo personal, se supone que si tú estás viendo este curso porque tú sabes qué cosa es evangelismo personal. No necesariamente. Hay muchos conceptos errados acerca de lo que es evangelismo personal. De hecho, muchas veces escucho en la iglesia, vamos a hacer evangelismo personal, y yo voy muy embullado, y cuando llego a cooperar con esa iglesia me doy cuenta que lo que ellos entienden por hacer evangelismo personal no es evangelismo personal. Muchas veces se piensa que evangelismo personal es salir a repartir tratados. No. Evangelismo personal no es salir a invitar a la gente a la iglesia. No. Evangelismo personal no es pararse en una esquina con una bocina y estar proclamando versículos bíblicos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y hablarle a las personas que están pasando, o pararse en una parada de bus y estar compartiendo. Eso no es evangelismo personal. ¿Qué cosa es evangelismo personal? Evangelismo personal es cuando una persona le habla a otra persona sobre el evangelio. Es un evangelismo de 1 a 1, a lo más de 1 a 2. No es de 1 a 3. Ya cuando hay 3 personas ya estamos hablando de un evangelismo diferente. ¿Por qué? Porque requiere estrategias diferentes de predicar el evangelio. Cuando uno está hablando a multitudes de personas, ya este tipo de proyección evangelística lo que requiere es una proclamación del evangelio. Esto implica que tú vas a proclamar el evangelio y no te da tanto tiempo a responder preguntas, a explicar. Puede haber un intercambio de preguntas, pero básicamente es más una proclamación del evangelio. En el evangelismo personal va a ser más una conversación del evangelio. Ya es más lo que Jesús decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles. Este evangelismo personal tiene más que ver con enseñar. Es un evangelismo que enseña el evangelio, no tanto predicar significa proclamar, pero enseñar es este intercambio entre el discípulo y el maestro. Y esto es lo que vamos a estar hablando en este curso acerca de evangelismo personal. Tenemos 2 ejemplos en la Biblia a partir de los cuales nos vamos a estar basando, que es el ejemplo de Jesús cuando le predica el evangelio a Nicodemo, que es de donde sale la famosa frase que todo cristiano se sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa frase se la dice Jesús a Nicodemo, y si te notas, de las frases más icónicas que aparecen en la Biblia son frases de intercambios entre Jesús y una persona. Esa frase se la dice Jesús a Nicodemo, y también vamos a estar analizando el evangelismo de Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4. Nicodemo, Juan capítulo 3, Jesús con la samaritana, Juan capítulo 4, y a partir de ahí, evidentemente vamos a estar viendo otros textos de la Biblia, pero a partir de estos 2 textos vamos a estar sacando nuestros principios y nuestros
argumentos a favor del evangelismo. Entonces, el primer concepto que estamos tratando es que es evangelismo o que es el evangelismo personal, y evangelismo personal es esto, es compartir o enseñar el evangelio en un intercambio entre dos, a lo sumo tres personas. Tú con dos más, no tú a tres personas, sino tú a dos más personas. Pero generalmente lo ideal es que sea de uno a uno. ¿Por qué evangelismo personal es eso? Porque es evangelismo de persona a persona. Habiendo aclarado ese concepto, ya tú sabes que si tú estás en este curso y lo que quieres aprender es a predicar a multitudes, busca otro curso. Quizás más adelante vamos a estar hablando de un curso sobre homilética, que ya eso sería predicación a multitudes, homilética, hermenéutica y esas cosas, retórica bíblica, y pudiéramos hablar de eso. Retórica, no bíblica, retórica. Y pudiéramos hablar de eso. Pero por ahora lo que vamos a hacer es evangelismo personal, evangelismo de persona a persona. Este evangelismo, ¿a qué te sirve? Te sirve para predicar a tu familiar, te sirve para predicar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio. Es para eso, un evangelismo, o un desconocido que te encontraste en el parque, o en una cola haciendo una gestión en algún lugar. Ese es evangelismo personal, de tú a tú. Y de eso vamos a hablar hoy. Ese es el primer concepto, ¿qué cosa es evangelismo personal? Entonces, el segundo concepto es ¿qué cosa es el evangelio? Y ahí es donde la gente se me traba un poquitico. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que cuando dicen vamos a predicar el evangelio, hacen de todo menos predicar el evangelio. No sé si lo has escuchado. A veces las personas salen y dicen, bueno, vamos a predicar el evangelio. Y dice, porque tienes que el pecado, que tú eres un pecador y el infierno y tenemos que... Y sí, eso forma parte del evangelio, pero no es el evangelio. Cuando tú tomas el evangelio y predicas una parte de él, no estás predicando todo el evangelio. El evangelio, básicamente, ¿qué cosa es? El evangelio es la buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Evan es buena, ángelos, mensaje, buen mensaje, buena noticia. Ahora, si tú en tu mensaje evangelístico, cuando tú le estás predicando a una persona, esa predicación o esa enseñanza del evangelio no termina con una buena noticia, no es evangelio. Así que cuando tú estés hablando, cuando termines de predicar el evangelio, siempre pregúntate, ¿le di una buena noticia? Porque a lo mejor lo único que hiciste fue escucharle los problemas y decirle, no, sí, es verdad, pero, sí, el pecado es difícil y tenemos que luchar, y el diablo, y los problemas de la vida, y Dios, y esto. Ok, ¿y cuál es la buena noticia? Si no le predicaste, no le enseñaste, no le diste una buena noticia, no le compartiste el evangelio. Eso es básico. Ahora, ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Es que nosotros somos todos pecadores, Romanos 3:23, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, vivimos sin Dios, sin luz, vivimos en tinieblas, esclavos del pecado, esclavos de nuestras propias miserias, de nuestras propias incapacidades, vivimos a lo que salga, a lo que ocurre en la vida. Y si no, la vida no sale bien, gloria a Dios, o bueno, estamos escapados, somos muy inteligentes, y si la vida no sale mal, bueno, ay Dios mío, ¿por qué nos pasan estas cosas? Esa es la vida del hombre natural. Ahora, esa vida irremisiblemente, incluso en la mejor de las situaciones, es una vida sin Dios, sin Cristo y sin felicidad. La felicidad es efímera, por momentos pasan cosas buenas, pero generalmente la vida se siente un vacío intenso porque sentimos que nos falta algo. Esa es la vida natural. Ahora, la buena noticia es que si vivimos aquí y Dios está aquí en el cielo, Dios es santo, 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 Dios es todopoderoso, Dios nos ama tremendamente, ese Dios tiene una medida de justicia y en nuestra inmundicia no podemos alcanzar a Dios porque estamos destituidos de Dios por cuanto pecamos. Pero la buena noticia es que Dios en Cristo ha provisto un camino, y ese camino costó, no es un camino que a nosotros no es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ese camino implica que si nosotros estamos aquí, pero creemos en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tenemos acceso al trono de la gracia, y en ese trono de la gracia es donde tenemos todas las bendiciones espirituales de Dios que están en Cristo Jesús. Es decir, ese Cristo es el nexo que nos da la buena noticia de que ya no tenemos que vivir sin Dios, sin Cristo, en maldición, a la buena de según cada viento de prosperidad, de si sube la tasa de inflación, si nos coge una enfermedad, si tenemos un accidente. No a la buena de ese, sino que estamos ahora bajo la sombra del Altísimo. Como dice Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, esa es la buena noticia. Ya no tienes que vivir aquí. Puedes llegar acá, pero el único camino es Cristo Jesús. Ahora, si tú si tú entiendes que esa es la buena noticia, ya lo único que tú tienes que hacer es lograr insertar estos tres elementos del evangelio en tu enseñanza. Y ese es el gran reto que tenemos todos los cristianos cuando hacemos evangelismo personal. ¿Cómo mostrarle estas tres verdades a un inconverso
que le estamos predicando el Evangelio. Ese es el primer concepto, ya lo dijimos, qué cosa es evangelismo personal, es la predicación del Evangelio a una persona de tú a tú, o la enseñanza del Evangelio a una persona de tú a tú, a lo sumo dos. El segundo concepto es qué cosa es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia de que estamos sin Cristo, estamos lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pero hay un camino hacia la gloria de Dios que es solo a través de Cristo. Ese es el Evangelio. El tercer concepto que quiero trabajar hoy contigo, ¿cuál es el propósito del evangelismo? El propósito del evangelismo es la conversión. Cuando tú dices, logré, es decir, si tú sales a la calle y tú dices, yo voy a hacer evangelismo, tu meta en ese sentido es que la persona se convierta. Si está aquí, llegue aquí por medio de Cristo Jesús. Si está en esta situación de destituido de la gloria de Dios, tu propósito es que la persona entienda que en Cristo hay un camino, se arrepiente de sus pecados, y entonces cuando eso pasa, aquí arriba en el cielo, dice la Escritura que se escribe su nombre en el libro de la vida y fiesta a los ángeles, y entonces empiezan a descender todas las bendiciones espirituales, toda buena dádiva, todo don perfecto empieza a descender sobre esa persona, el Espíritu Santo empieza a santificar, ocurre ese milagro maravilloso, esa explosión de luz en el corazón de la persona, y esa persona nace, ¿no? Ese es tu propósito cuando tú dices, yo voy a evangelizar, voy a compartir el evangelio, voy a buscar que la luz del evangelio resplandezca en las personas. Esto es importante porque cambia tu enfoque para bien. Estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de conceptos bíblicos. Olvídate si en el seminario me dijeron esto, en el curso de evangelismo me dieron esto. No, vamos a ir a la Biblia. No es que eso esté mal, aquello está muy bien, pero la esencia, ¿cuál es el propósito del evangelismo? El propósito del evangelismo es que las personas tengan un encuentro con Dios, que la persona que está aquí termine aquí, termine impactada, que termine deslumbrada por la luz de Dios, termine arrepentida, impactada por sus pecados, arrepentida de sus pecados y de rodillas, si no es físicamente, por lo menos en lo profundo de su corazón. ¿Cómo se logra eso? Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Jesús tenía claro. Nicodemo, sí, vienes hablando, Nicodemo llega y le dice, bueno, maestro, eres grande, que eres bueno, que tú vienes de parte de Dios. Y Jesús le dice, mira, rompiendo, mira, Nicodemo, todo eso está muy bien, pero tú tienes que nacer de nuevo. Ese es el clímax, el propósito. Jesús fue directo a la meta. Yo necesito, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo. Y ahí está la meta del evangelismo. Hay un pasaje de la Biblia que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, que Jesús es el Señor, será salvo. Ese pasaje está muy bien y quizás es el pasaje que nos ha inspirado a nosotros los cristianos a poner como meta del evangelismo la profesión de fe. ¿Por qué? Porque si confesares, es decir, si profesares con tu boca, y esa es la profesión de fe, es decir, Señor, perdona mis pecados, yo me arrepiento, vengo a tus pies y todas esas cosas. El problema de esa meta que tenemos muchas veces los cristianos, que es la profesión de fe, es que no es realmente la meta. La meta no es la profesión de fe, sino la confesión de corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Por tanto, el objetivo del creyente o tu objetivo cuando vas a predicar el evangelio no es tanto que la gente diga yo creo en Cristo Jesús, sino que la gente crea en Cristo Jesús de corazón. Tu propósito, la Biblia dice que una persona es salva cuando cree en su corazón y confiesa con su boca. Muchas veces, a veces creemos, no, se convirtieron 10 personas y cuando sacas la cuenta de esas 10 personas, ni uno o dos solamente siguieron su peregrinaje con Cristo. ¿Por qué fue esto? Porque confesaron con su boca, pero no creyeron realmente con su corazón. Así que cuando tú vas a predicar el evangelio, si tú quieres que tu prédica sea eficiente, que tu prédica produzca el propósito para el cual tú estás gastando saliva, tú te estás esforzando, tú estás orando, entonces tú vas a buscar predicarle precisamente al corazón para lograr el nuevo nacimiento. Y esa es nuestra cuarta definición, nuestro cuarto concepto. El primero es esto que estamos hablando es evangelismo personal. El segundo es qué cosa es evangelio. El tercero, cuál es el propósito del evangelio. Y el cuarto, hacia dónde apunta el evangelio. El propósito del evangelio es la conversión de las personas, el nuevo nacimiento. Y el mensaje, hacia dónde apunta. El mensaje apunta hacia el corazón. Y aquí esto es esencial, porque muchas veces nuestro mensaje apunta a la mente, nuestro mensaje apunta a lo exterior, a lo externo, a ven a la iglesia, o apunta a tantas cosas, pero no nos damos cuenta que, o a veces ni siquiera apunta, a veces simplemente estamos diciendo textos bíblicos y diciendo verdades de la Biblia, pero no nos damos cuenta que el mensaje tiene que llegar al corazón y las personas lo saben. Cuando las personas se dan cuenta que tú no le estás hablando al corazón, ellos lo saben. Así que el punto, cuando tú te vas a dirigir a una persona que no es creyente, tú tienes que de antemano decir, yo tengo que llegar
y tocar el corazón de esta persona con el mensaje del Evangelio. Ahora, ubícate en algo. Nadie, ninguna persona a la que tú te acerques te va a abrir el corazón. Eso no pasa, eso no va a ocurrir nunca. Tú tienes que ir logrando ganarte la confianza de esa persona, y a partir de ese ganar la confianza de la persona, poquito a poco va a quitar las barreras. ¿Entiendes esto? Cuando te acercas a un desconocido, te acercas a un conocido y le tratas de hablar de esta situación de pecado, de sus propias miserias, la persona no te va a dejar hablar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner una barrera, va a poner otra, va a poner otra, va a poner otra. Y entonces tú llegas aquí y tú dices, ok, mira, ok, tú tienes toda esa barrera, pero Cristo te ama y tienes que arrepentirte. No te está escuchando, el corazón no está ahí, porque lo que está escuchando el corazón de esa persona es el ruido. Porque antes de ese corazón lo que hay es, ¿para qué tú me hablas? Tú me estás acusando. O no, yo creo en Dios a mi manera. No, ¿y qué cosa es pecado? Y entonces hay toda una serie de conceptos e ideas. Por eso Pablo decía, derribando argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Cristo. Porque en la mente de la persona hay argumentos y cosas que cuando tú le estás hablando de Cristo no escucha ese mensaje. Por lo tanto, tú tienes que ir quitando capa tras capa hasta llegar allá al corazón. El evangelismo o la predicación del evangelio es un proceso lento, y ese es el quinto concepto. La quinta definición. Fíjate, voy desde el principio. Es evangelismo personal lo que vamos a estar hablando. Número 2, el evangelio está compuesto de 3 elementos. Estamos en pecado, necesitamos arrepentimiento en Cristo Jesús, y así podemos acceder al trono de la gracia. El tercer concepto es el evangelismo busca el nuevo nacimiento, la conversión. El cuarto elemento del evangelismo apunta al corazón. Y el quinto elemento es el evangelismo toma tiempo. Me gusta todo esto, yo creo que lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Somos cirujanos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque es como el cirujano de corazón. Es decir, un cirujano de corazón llega al paciente y dice, ok, tengo que llegar al corazón. Pero ahí tengo que picar la herida, tengo que hacerlo con cuidado porque no puedo dañar ningún nervio, tengo que hacerlo con cuidado porque puedo dañar a la persona, y tengo que hacerlo despacio. Un cirujano a veces se demora horas haciendo una operación, una cirugía a corazón abierto, y eso es para un corazón natural. Cuánto más difícil es llevar el mensaje del evangelio al centro del alma y del corazón de las personas, que está tan protegido por sus complejos, sus culpas, sus miserias, sus traumas y sus cosas así. Entonces, muchas veces cometemos el error de que llegamos a un nuevo convertido, a un inconverso, y queremos predicar el evangelio, pero rápido. Oye, mira, el Cristo te ama y tienes que arrepentirte. Entonces, cuando el inconverso, no, te vas y lo dejas. Y entonces, espérate un momentico. Apenas arañaste la piel, atrás hay más capas que tienes que ir trabajando. Atrás hay más preguntas, atrás hay más interrogantes, atrás hay más escudos. Y a veces no son ni preguntas, simplemente rechazo. Pero si tú eres cuidadoso, si eres amoroso, es muy probable que si lo logras, que si tienes la sensibilidad y el cuidado y el amor importante, esencial a la hora de predicar el evangelio, esa persona va a ir suavemente, va a decir, ok, ¿y esto? Y te va a abrir una capa y te va a abrir otra. A veces la capa la tienes que abrir tú, con preguntas, con respuestas, con cuidado. Todos estos conceptos que te he hablado, estas 5 definiciones se envuelven en una palabra, y creo que ya te diste cuenta. Amor. El amor por las almas. No puedes predicar el evangelio a una persona si no la amas. Fíjate, si te das cuenta, lo primero que hemos hecho es tratar de ponernos en lugar del inconverso, en lugar de esa persona. Cuando tú ves a esa persona a la que quieres predicar, tú pregúntate, ¿cómo se sentirá esa persona cuando yo le diga lo que le voy a decir? ¿Qué preguntas, qué traumas, qué problemas tiene? Y si la conoces, eso te ayuda, pero si no la conoces, entonces tienes que ir averiguando cuáles son esos problemas. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Ahora, lo importante es, tienes que amar al inconverso. Pablo decía, a todos me he hecho de todos para de todas formas ganar a alguno, porque el amor te lleva adelante. Ese amor es el amor mismo de Cristo Jesús cuando vino a salvarte a ti. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mismo amor tú tienes que expresarlo, tú tienes que sentirlo, tienes que orar. Por favor, amado hermano, antes de predicar el evangelio, tírate a orar y di, Señor, quiero predicarle a esta persona, o pongo en mi corazón amor por esta persona. Enséñame por qué esta persona, que quizás es despreciable, es horrible, es una persona malvada, llena de envidia, llena de celos, es un borracho, es un alcohólico, golpea a su esposa. ¿Por qué tengo que predicarle el evangelio? ¿Por qué tú lo amas de tal manera que diste a tu hijo en la cruz del Calvario por él? Y una vez que tú eres imbuido de ese amor, entonces tú le vas a predicar a esa persona de una manera que la persona va a decir, espérate, me estás hablando diferente. Porque el amor va a ser una sal, va a ser una salsa que va a cubrir cada una de tus palabras para que la persona la reciba.
Nosotros tenemos que estar claros cuando vamos a predicar el Evangelio, de que le vamos a predicar el Evangelio para que se convierta. Si tú predicas el Evangelio, es como el pescador que sale a pescar. Prepara la vara de pescar, le pone la carnada, tira, le pone el anzuelo, tira la carnada y cuando la tira la recoge. El pescado. No, ya yo salí a pescar. No, no saliste a pescar. Porque el propósito del pescador es pescar. Es como el corredor que va a la meta, está corriendo, la carrera es de 100 metros, pero cuando llegó a los 15 metros, bueno, ya, corrí, hice mi carrera de 100 metros. No, el propósito de la carrera es llegar a la meta. Es cuestión de propósito cuando tú vas a evangelizar. Tu propósito es llegar al corazón de la persona y que ese corazón sea deslumbrado por la gloria de Dios. Una vez que tienes claro eso, yo espero, si el propósito de esta primera lección, yo espero que lo haya logrado, es que tú cambies tu manera de entender lo que es evangelismo. Evangelismo no es alcanzar números, sino alcanzar corazones. Y no vas a alcanzar un corazón si tú mismo no eres un corazón latiendo por cada uno de ellos. Hasta aquí la lección de hoy. Por favor, de tarea te voy a dejar lo siguiente. Empieza a orar por alguien a quien quieres predicarle. Empieza a decirle: Señor, enséñame a amarle. Señor, enséñame a comprender la verdad de quién es esa persona. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú le hayas amado tanto, que tu Hijo Jesús haya muerto también para darle a esa persona la posibilidad de acceder al reino de los cielos? Mamaste a mí que yo era malo, mamaste a mí con mis miserias y le amas a Él también. ¿Qué estás viendo tú en esa persona que valió la pena? La Biblia dice, cuando habla de Jesús, dice: cuál por el gozo puesto delante de Él, en Hebreos 12, sufrió la muerte. ¿Qué gozo era ese? Era el gozo de ver a este hombre convertido, ver a este hombre cambiado. ¿Qué puedes hacer con este hombre? Y en ese amor, en esa visión, en esa perspectiva, tú te empiezas a enamorar incluso de esta persona o de esta mujer a la cual tú empiezas a decir: wow, aquí hay algo, que hay un tesoro, hay una imagen de Dios ahí que está corrupta, detrás de traumas, detrás de complejos, detrás de tantas cosas perversas en esta persona, pero Dios le ama. Una vez que tú entiendes eso, entonces empieza a enamorarte del mensaje del Evangelio. Fíjate cómo te estoy hablando de atrás para adelante. Empieza a enamorarte del mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Toma ahora, a partir de ahora, empieza, léete Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza a leerte. Disfrútalo, siéntete y mira a Jesús caminando, mira a Jesús hablando con las personas, mira a Jesús, entiende, ok, Jesús aquí está hablando del Evangelio. No solamente la gente se queda en el Evangelio arrepentido porque el reino, sí, entonces, pero Jesús es el Evangelio, Jesús es la buena noticia. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿para qué? Para predicar la buena nueva, la buena noticia. Dios está aquí, ese es el Evangelio. Entonces, cuando tú empiezas a entender el mensaje del Evangelio, intuitivamente eso se va a empezar a incorporar en tu predicación. Empieza a llenarte de ese mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, empieza a apuntar a los corazones. Ama, entiende el Evangelio y ponte una meta. Apunta a los corazones, con calma, sin apuro, porque ellos valen la pena. Piensa en tu propio testimonio. Si no naciste en un hogar cristiano, como me pasó a mí, que yo nací siendo en un hogar no cristiano, un hogar ateo. Si no naciste en un hogar cristiano, alguien te predicó un día. Y alguien se tomó la paciencia, incluso si naciste en un hogar cristiano, porque incluso tengo entendido que los que nacieron en hogares cristianos, la mayoría, si no todos, han experimentado este conflicto de por qué tengo que ser cristiano, por qué tengo que seguir a Dios. Y hay alguien siempre que tiene paciencia contigo. Si alguien no hubiera tenido paciencia contigo y a pesar de tus pesadeces, de tus rechazos, de tus traumas, de tus burlas, de tus cosas, se hubiera rendido, hoy tú no fueras cristiano, hoy no estuvieras gozando la presencia de tu vida. Ahora esto mismo que alguien hizo contigo, que Dios envió a alguien a hacerlo contigo, ahora Dios te está enviando a ti para que lo hagas con otra persona. Toma tiempo, sé un cirujano del corazón. No te apresures, sé paciente, no te rindas, vuelve a orar, vuelve a predicar, vuelve a enseñar el Evangelio. Cambia el concepto no es rapidez, no es Evangelio instantáneo, el concepto no es Evangelio de masas, el concepto es Evangelio al corazón, el concepto es una buena noticia. Hay esperanza en Cristo Jesús. Con esto termino. Recuerda, Cristo es un hombre de guerra. Si predicas el Evangelio y dices Dios te ama, Dios tiene un infierno, Dios eso, pero no mencionas el nombre de Cristo Jesús, eso no es Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo Jesús. Un abrazo, ya sabes, sígueme, like, toda esa serie de cosas, prende la campanita para que cuando salga la próxima lección la puedas ver. Un abrazo bien fuerte, que Dios te bendiga.